Hola a todos y todas, esta es la ayudantía número 5 de análisis cuantitativo 2 y vamos a trabajar con tres tipos de ejercicio que principalmente se usa la tabla T-Student y tenemos que recordar en qué consiste los ejercicios con tabla de T-Student. Normalmente son cuando desconocemos la desviación estándar de la población o estamos trabajando con una población un poco más pequeña, o de un muestreo, por así decirlo, y no tenemos la certeza de que se distribuya de manera normal. Recordemos que habitualmente sobre 120 datos se considera que es una distribución normal, o en otros casos sobre 30 se puede considerar una distribución normal si cumple con las condiciones, por así decirlo, de forma de distribución. Recordar que cuando conocemos el número de muestras o de datos que vamos a trabajar, tenemos que restarle uno para saber los grados de libertad del ejercicio. Quiero decir con ello que es el valor con el cual nosotros vamos a buscar en la tabla en base al nivel de confianza que estaremos buscando. Bueno, la pregunta número uno nos dice lo siguiente. La Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, ha presentado durante estas últimas semanas su plan de retorno a la actividad para su división de honor. Debido a que existen ciudades con distintas fases en el plan de gobierno sobre la pandemia, se deberá tomar todas las semanas test PCR a cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y utileros de cada club. Según las planillas entregadas por cada club, la ANFA decide enviar cantidades mayores de PCR en caso en caso de emergencia o de una mala aplicación, con una muestra de 48 test, recibiendo en promedio 35 muestras usadas por cada equipo en estas primeras semanas de evaluación. Es por ello que se le pide al médico encargado de la asociación que presente algunos resultados de las cantidades de test usados para así entregar cantidades más prácticas de ellos, por lo que se buscará. La pregunta A nos dice, determina un intervalo de confianza para la proporción de test con un 95% de confianza en proporción. Si el MinSal le exige que ningún club pueda entregar como respuesta menos del 20% de los testeos de las muestras entregadas previamente, en base al intervalo generado en la pregunta anterior, ¿el intervalo hallado previamente llega a estar dentro del cumplimiento del MinSal? Y la pregunta C, si ahora la ANFA mide nuevamente en 2 semanas y ahora entregan 40 test y solamente 28 muestras usadas, ¿cuál sería el intervalo de confianza usando el mismo nivel que en A? Ya. En la pregunta A, cuando nos dicen determinen el intervalo de confianza con el 95% de confianza, valga la redundancia, si analizamos los datos, nos dicen que se entregan 48 test, es decir, que esa es la cantidad de datos que nosotros vamos a trabajar, y que en promedio se usan 35. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos los grados de libertad, que sería restarle 1 a la cantidad de datos, es decir, que son 47. Conozco la media, pero la distribución, la desviación, no la conozco. Por lo tanto, tendré que usar la tabla test-student. Cuando me indican que tengo que buscar el intervalo del 95% de confianza, debo conocer el valor de A. A es la cantidad de datos que no van a estar en el intervalo. Es decir, los valores que van a estar hacia la cola izquierda como para la cola derecha. Por lo tanto, yo este valor lo tengo que dividir para saber cuál es el valor que hay en cada lado. En este caso sería el A medios, sería 2,5% o 0,025. Y con ello después lo podré buscar el valor de corte en la tabla de students. En este caso, como es una proporción de la población o de las muestras, por ejemplo, que sería los 35 datos equivaldrían al 0,73%. Y si nosotros buscamos después el valor de la tabla de test-student, nos va a indicar que con 47 grados de libertad, el valor de 0,025 o en el otro caso puede ser 0,975, nos indica que el valor de t va a ser 2,0117. Por lo tanto, en base a la fórmula de intervalo, nosotros sabemos que el valor de la proporción, que en este caso sería 0,73, quiero decir con ello que es la cantidad de datos que me indica la media establecida por la población, que era las 35 muestras, lo divido en la cantidad total de datos, más menos t, el t es lo que encontramos recién, que en la tabla,
y lo multiplicamos por la raíz de la proporción menos 1 menos la proporción partido en la cantidad de datos. Con ello nos encuentra que el intervalo sería 0,73 más menos 0,1289, lo cual lo vamos a aproximar a 0,13. Ahí va a depender la exigencia que les dé el profesor, o en el caso del control, lo vamos a indicar. Y el intervalo estaría formado entre 0,6, el 0,6% hasta 0,86. Quiero decir con ello que la proporción de las muestras se estará encontrando entre 0,6 y 0,86. Y ahí estaría reunido el 95% de las probabilidades de las cantidades de muestras que se hayan encontrado. En este caso podríamos multiplicar esta proporción por la cantidad de datos para saber cómo la cantidad establecida entre ambas partes, o lo pueden dejar expresado como proporción. En la pregunta B, cuando nos dice si el MinSal exige que ningún club pueda entregar como respuesta menos del 20% de los testeos previamente entregados, en base al intervalo generado de la pregunta anterior. Bueno, en el intervalo anterior nos dijo que la proporción de las muestras que se entregan con un 95% de confianza está entre 0,6 y 0,86. Quiero decir con ello que es una cantidad importante de los clubes estaría entregando los test con bastantes pruebas. Por lo tanto, si el MinSal exige que el X tenga que ser mayor al 0,2% de la proporción de las muestras, eh, quiere decir con ello que tendría que entregar menos que eso para que un club esté incumpliendo la norma. Por lo tanto, en base a la información entregada en el intervalo, podemos encontrar de que se estarían todos los clubes cumpliendo en base al 95% de confianza y los valores promedio que se están utilizando. La pregunta C. Ahora nos dicen que nos van a entregar 40 tests, es decir, que la cantidad de datos cambia, por lo tanto los grados de libertad también. En este caso serían 39 el grado de libertad. Y solamente 28 son usadas. Quiero decir con ello que este va a ser como el valor medio que estarían entregando los clubes. Por lo tanto, nos cambiaría P, que sería la proporción, lo cual sería ahora 0,7, 28 partido en 40. Y estaríamos usando el mismo valor de alfa medio, que sería 0,025 o 0,975. Va dependiendo de la forma en que ustedes quieran trabajar la tabla o la tabla que estén trabajando. Y lo buscamos, si en caso que no esté 39 lo pueden redondear a 40, va dependiendo de la tabla que estén usando. En este caso nos indica que con 39 grados de libertad y con una proporción de alfa medio de 0,025 es 2,227. Disculpen. Eh, por lo tanto, en este caso el intervalo ahora estaría formado en base a la fórmula P más menos T por la raíz. Y este sería 0,7 más menos 0,1466. Esto lo vamos a aproximar a 0,15 para hacerlo más sencillo. Y nos quedaría que el intervalo con 95% de confianza estaría formado entre 0,55 y 0,85 de la proporción de los datos. Nosotros podríamos multiplicarlo por la cantidad de datos para saber cuánto es el promedio de que se estaría entregando de los tests. En este caso, eh, tenemos que especificar en la respuesta que son con 39 grados de libertad, la cantidad de la confianza y el intervalo mismo. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Una fábrica de ropa se está preparando para Navidad con trajes especiales de la época y accesorios como son los gorros y otros accesorios navideños, que debido a la contingencia solamente ha podido trabajar con 8 colaboradores en la sección de costura, y con ello la gerencia desea estudiar el tiempo promedio de uso efectivo de cada máquina de coser, para estudiar de mejor manera la devaluación como la mantención. Según las primeras observaciones, las máquinas en promedio se mantienen activas por 4,4 horas y una desviación estándar de la muestra de 0,7 horas. En este caso, nosotros vamos a conocer la desviación y también conocemos la media. Por lo tanto, acá el problema radica en lo que es la cantidad de datos. Las preguntas son,
Determina un intervalo de confianza para la media del tiempo de uso de la máquina con un 90% de confianza. Interprete los datos. ¿Y qué nivel de confianza es necesario para que la media poblacional del tiempo de uso de la máquina se encuentre entre 4,3 y 4,96 horas? La pregunta C. Determine qué tamaño de muestra se requiere si se acepta un error de 20 minutos, se ocupa un 95% de confianza y la desviación de la población ahora corresponde a 0,4 horas. La pregunta A. Cuando dicen que determine el nivel de confianza para la media de uso de la máquina a un 90% de confianza, vamos a ver inicialmente el valor de alfa, que en este caso sería 0,1, lo dividimos y sería 0,05. Recordemos que este va a ser el dato que vamos a requerir para buscarlo en la tabla. Como tenemos 8 datos, nuestros grados de libertad van a ser 7. Buscamos en la tabla testudent, que serían con 7 grados de libertad y un alfa medio de 0,05 o 0,95 según el lado trabajen, y este va a ser 1,8946. A diferencia del ejercicio anterior, acá la desviación es conocida. Por lo tanto, el intervalo ahora estaría formado por x más menos t de la desviación partido en la cantidad de datos. Aquí sí, como conocemos la desviación, podemos trabajarla con esta fórmula. Y lo reemplazamos. Y nos quería que el intervalo a un 90% de confianza estaría formado como en 4,4 más menos 0,4689. Por una forma de trabajarlo mejor, lo vamos a aproximar a 0,47. Y el intervalo estaría formado entre 3,93 y 4,87. Esto quiere decir que el intervalo de confianza que se genera un 90% frente a los datos entregados serían de 3,93 horas hasta 4,87 horas. Por lo tanto, ahí conoceríamos un intervalo de confianza que se estaría trabajando para la cantidad de horas que se requería para saber las mantenciones o en qué rango puedo encontrar la posible solución. Bueno, ahora la pregunta B nos dice lo siguiente. ¿Qué nivel de confianza es necesario para que la media poblacional del tiempo de uso de las máquinas se encuentre entre 4,3 y 4,96 horas? A diferencia de la pregunta anterior, acá lo que nos interesa saber es el valor de confianza que nos va a generar este intervalo. Pero en este momento nosotros conocemos el intervalo y no el nivel de confianza. Por lo tanto, tendríamos que desarrollar de forma inversa a lo que hicimos anteriormente. Acá vamos a restar el valor mayor con el valor menor del intervalo y nos va a decir que el intervalo hay un 0,66 horas dentro del intervalo completo. Pero si vemos la fórmula de x más menos t por la raíz, por la desviación partido en la raíz de la cantidad de datos, sabemos que hay, por así decirlo, una simetría de los datos dentro del valor promedio. Lo cual generaría que tendríamos que dividir este intervalo para saber más o menos cuánto se mueven del valor central. En este caso, sabríamos que 0,33 es lo que se mueve tanto hacia la izquierda y a la derecha del valor de x conocido. Es por ello que nosotros conoceríamos que t por la desviación, por la desviación estándar partido en la raíz de los datos sería igual a este valor. En este caso, nosotros conocemos la cantidad de datos, que sería 8, y también la desviación. Es decir, que nuestra única incógnita sería t. Nosotros lo despejamos y nos daría que t sería 1,333 periódico. Si nosotros buscamos este dato en la tabla, tenemos que buscarlo lo más cercano que es posible ver en los valores que ya están predeterminados en ella. Al buscarlo con 7 grados de libertad, encontramos que lo que más se aproxima es el t de 0,9. Por lo tanto, el nivel de confianza sería cercano al 80%. ¿Por qué? Recordar que al que nos diga que t es 0,9 es equivalente al alfa medio. Y el valor de alfa entonces sería un 80% para todo el espectro que hay dentro de la proporción. En la pregunta C nos dice, ahora, determine qué tamaño de muestra se requiere si se acepta un error de 20 minutos, se ocupe un 95% del nivel de confianza
y la desviación poblacional corresponde a 0,4 horas. En este caso, el nivel de error está en minutos y tenemos que transformarlo a horas. En este caso vamos a trabajar con 3 decimales, sería 0,333. El nivel de confianza sería del 95%, pero para recordar que para buscar, no estaríamos usando, por así decirlo, una muestra exacta. Entonces tendríamos que trabajar con el valor z. En este caso, el nivel de confianza sería el 95%, es decir, que z es de 1,96, y la desviación sería de 0,4 horas. Usando la fórmula de la cantidad, para conocer la cantidad de datos que requiero para ver una muestra más o menos importante, sabría que sería la desviación por z al cuadrado partido en el error esperado al cuadrado. Reemplazo y nos quedaría que sería 0,4 por 1,96 al cuadrado partido en 0,333 al cuadrado. Lo desarrollamos y nos daría que nuestro n sería de 5,54 muestras. Por lo tanto, para tener el nivel de error, que sería 95%, pues disculpen, el nivel de error sería 0,3333 y trabajar una confianza del 95%, sería una muestra un poco más pequeña que la actual y solamente se podría aproximar a 6 muestras. Recordemos que no podemos tomar muestras a media. Y esa sería la pregunta número 2. En el caso de la pregunta número 3, dice, una clínica ubicada en el sector alejado del centro de Viña del Mar constantemente sufre con el retraso de sus trabajadores producto de la escasez de locomoción colectiva y la escasa cantidad de estacionamientos para ellos. Es por esto que desea calcular el tiempo medio de que los trabajadores se demoran desde el centro de la ciudad utilizando autobuses para llegar al trabajo. Una muestra de 15 enfermeros y enfermeras revela que el tiempo medio es de 35,06 minutos durante el turno de las 8 p.m. a las 8 a.m., con una desviación estándar de 6 minutos. Construye un intervalo de confianza del 99% para la media de la población. Es razonable concluir en promedio que el total de trabajadores pueda demorarse 47 minutos. En este caso lo importante es ordenar los datos y saber qué es lo que están preguntando. Si nos dicen que en promedio los trabajadores se demoran 47 minutos, puede estar o no en el intervalo de confianza. Nosotros sabemos que la cantidad de datos son 15 y es una muestra pequeña, por lo cual tendríamos que trabajar con los grados de libertad. Y en este caso serían 14. También sabemos que el promedio se demora en 35,06 minutos y también que la desviación, en este caso, sería de 6 minutos. Luego, cuando trabajamos con intervalo de confianza del 99%, nuestro alfa sería 0,1. Si nosotros lo dividimos para saber el valor para los dos lados de la cola, sería 0,005. Esto quiere decir que nosotros, si buscamos con 14 grados de libertad y un valor de alfa medio de 0,005, nos dará que el t va a ser de 2,9768. Este valor lo reemplazamos en la fórmula del intervalo, que sería x más menos t por la desviación partido en la raíz de n. Y esto nos vendría a dar como resultado que el intervalo estaría entre 35,06 más menos 4,61. Si lo desarrollamos, el intervalo estaría formado entre 30,45 minutos y 39,67 minutos, que sería la demora que se estarían encontrando los trabajadores a un 99% de confianza. Por lo tanto, no es razonable concluir que en promedio el total de los trabajadores pueda demorar 47 minutos, ya que este valor estaría completamente alejado del intervalo que hemos encontrado a un nivel de confianza bastante alto y también conociendo la desviación y la muestra con 15 datos. Y bueno, esa ha sido la ayudantía. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme por correo, por Facebook, como les guste. Y disculpen un poco la demora con los videos, pero he tenido algunos problemas con el computador. Así que en estos días también voy a estar subiendo la siguiente ayudantía. Que estén bien, muchas gracias.